¿Qué tal? Buen día a todos, espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que es muy interesante. Voy a hablarles sobre el español posmoderno. El español posmoderno es básicamente una variación del español y bueno, lo he inventado con fines didácticos, estéticos y pues algo que sirve para la comunicación en general. Básicamente lo que he hecho es una renovación en la que estoy buscando pues que se tome en cuenta más en la poesía y en la literatura. Es pues para uso cotidiano, pero pues principalmente es eso, ¿no? Que lo tomemos en cuenta para lo que es la literatura, la poesía, la expresión pues más embellecedora de un idioma. El español posmoderno se finca principalmente en dos fenómenos que le dan su origen y pues uno de ellos es el reajuste alfabético y otro de ellos es la apertura léxica. Les voy a hablar de estos dos fenómenos más adelante. Algo importante que hay que aclarar ahorita, pues que es como un idioma nuevo, pues no tiene nada de literatura, no existe alguna obra como tal y tampoco hay una academia que lo regule. Es una libre expresión, tiene sus propias reglas y pues estas podrían resultar un poco incomprensibles para las personas que pues no están versadas en los idiomas. Entonces, pues aquellos que no tienen conocimientos lingüísticos, que no conocen otros idiomas como el francés o el inglés, pues antes de pasar a ver este video les recomiendo ver pues eso, ¿no? Que conozcan, que se adentren un poquito en conocer otros idiomas, principalmente estos dos que les dije, y estaría bien también que conocieran el portugués o el chino también, por ejemplo. El español posmoderno no viola ninguna regla. Es básicamente una expresión independiente, entonces tiene sus propias reglas y las sigue, ¿no? Como un idioma independiente. No tiene tampoco nada en contra de ninguna academia que exista actualmente. Simplemente es una expresión única que se rige, como les digo, bajo sus propios términos. El español posmoderno se basa principalmente en la hibridación. ¿Qué es esto? Pues es la unión de distintos idiomas o la unión de algunas características de estos idiomas en uno solo, que pues en este caso es el español posmoderno. Entonces, bueno, como ustedes se darán cuenta, esto puede ser un impulso a la educación y algo que funcione como una poderosa herramienta que sirva para el aprendizaje de otros idiomas. Entonces conviene mucho aprender el español posmoderno en este caso. Es algo que, pues no, como les digo, no tiene una academia, pero por algo tan maravilloso yo sería capaz de vivir para hacer la realidad, ¿no? Para hacer realidad tener una academia. Y pues yo estoy seguro de que va a haber gente que no le interesa el tema y pues estoy de acuerdo con eso, por eso existe la libertad de pensamiento. Aunque claro, no los entiendo del todo porque como les digo, para mí es una idea tan genial que podamos compartir un idioma tan increíble y que podamos hacer realidad algo que estoy seguro que esta sociedad está interesada en implementar, ¿no? Porque pues yo creo que ya estamos cansados de 5 vocales, ya queremos algo más que 5 vocales, queremos un monumento lingüístico. Y pues con esto les digo, obviamente que creo en este proyecto, que sé que va a tener un impacto positivo para nuestra sociedad y pues es todo de mi parte en cuanto a la explicación de lo que les quiero decir acerca del español posmoderno. Antes quiero decirles pues que obviamente esto ya no es una idea eurocentrista, sino que es una idea pues que abraza a muchas culturas, abraza a muchas personas y esto es lo que lo vuelve algo enriquecedor, ¿no? Algo multicultural, que ya se ha alejado de los modelos antiguos y que pues es algo que estamos buscando en la posmodernidad. Y bueno, sin más ni más, el día de hoy vengo a presentarles las letras clásicas del español posmoderno y para el siguiente video les voy a enseñar las que serían las letras modificadas. Las letras modificadas antiguas, porque ahí les voy a hablar un poco de la historia del español. Les agradezco mucho que vean lo que resta del video, que me dejen sus comentarios y pues ustedes son libres de expresar lo que quieran, espero que les guste. Muchas gracias. Comencemos.
Y bueno, para comenzar a hablarles sobre el tema de las letras clásicas del español posmoderno, primero me gustaría decirles que no vamos a hablar en sí sobre la fonética de las letras, sino de cuáles son sus sonidos, cómo están posicionados un poco, pero no nos vamos a adentrar a la parte teórica de la fonética y la fonología, sino más bien vamos a hablar un poco más sobre lo que es la ortología, que es algo muy importante que forma parte del español posmoderno. ¿Qué es la ortología? La ortología es una disciplina que se trata sobre la pronunciación de las palabras. Es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cómo vamos a pronunciar las palabras y pues hay que adentrarnos hacia este tema. Es básicamente algo muy importante del español posmoderno. Algo también importante que les quiero decir es que el alfabeto latino pues está basado en el alfabeto griego, como todos sabemos, ¿no? O como muchos saben. Entonces pues es obvio que van a existir muchas semejanzas, existen muchas semejanzas desde siempre con el alfabeto griego, ya que el alfabeto latino pues estuvo fuertemente inspirado en esta cultura. El alfabeto latino tomó muchas letras prestadas y las incorporó, y a veces no era exactamente igual la misma letra, pero si no era igual, pues sí era una muy similar la que se inventó para el alfabeto latino. Ahorita solamente les voy a hablar sobre 22 letras clásicas. No vamos a incluir todas las que ya están incorporadas en el alfabeto latino, porque de estas voy a hablar después. No se ha omitido ninguna, pero porque son casos especiales que están relacionados con la historia de nuestro idioma, pues sí toman un apartado distinto al del día de hoy. Entonces comencemos con la A. La A es exactamente el mismo sonido que está en la A en español. Tiene algunas, digamos, excepciones, como aquí el español posmoderno está lleno de reglas, pero más de excepciones, pues entonces tenemos que aprender siempre la excepción que existe. Hoy no vamos a hablar sobre las excepciones que existen con la A, porque básicamente es una letra que aparece en todas las palabras. Entonces pues podemos decir que la palabra madre, la palabra padre, la palabra cocina, pues todas esas tienen incorporadas la letra A y tienen exactamente la misma pronunciación. La letra B es el mismo sonido que tiene en el español, como en la palabra barco. También no tiene nada de dificultad aprenderla. Y bueno, luego viene la letra C. Básicamente tiene el mismo sonido que en el español actual moderno, entonces no tiene ninguna dificultad, es muy sencillo. Ante las letras A, O y U suena como una K, K-K-Q, y ante la E y la I suena como una S. C, sí. La única diferencia es que cuando están los diptongos QUA o el diptongo UO, pues aquí no lleva una C, sino una Q. Pero pues esto es una regla de la Q que pues le quita, como digamos, esta cualidad de presentarse ante estas letras. No tiene nada de dificultad. Entonces, en vez de escribir, por ejemplo, cual con C, vamos a escribir cual con Q. Esto se asemeja, por ejemplo, a la literatura en italiano o a la literatura en portugués, que cual se escribe con Q y no con C. Bueno, pasemos a la D. La D también tiene básicamente el mismo sonido que en español. Nada más que aquí pues siempre lo vamos a pronunciar como la primera sílaba, como en la palabra dado, por ejemplo, que siempre decimos dado. Entonces al principio está antes de nuestra lengua, o bueno, en nuestro paladar está nuestra lengua, y ahí es de donde viene el sonido. Miren, da. Y cuando decimos la letra do, ya ponemos la lengua en nuestros dientes. Esto no es muy difícil, ya que pues así pronunciamos, es muy sencillo. Solamente pues es como para aclarar que el sonido de la D pues proviene más de esta forma en la que pronunciamos, ¿no? Pero es muy sencillo, la D se presenta en casi todo lo que estamos acostumbrados a verla y tiene pues el mismo sonido. Ustedes así quédense, esto es para relajarse y es muy sencillo. Realmente este dato que les estoy dando es pues importante porque pues vamos a aprender a distinguir un fonema de otro, y aquí en el español pues vamos a presentar un nuevo fonema que está muy relacionado con este, pero lo veremos más adelante. Luego viene la E.
La E pues básicamente tiene el mismo sonido. Como ustedes verán, el español posmoderno pues sigue mucho el camino, ¿no?, que ya se tenía marcado. Entonces la E tiene el mismo sonido y no presenta variaciones conforme a lo que es la pronunciación. Pero sí tiene algunas excepciones que después veremos. La F igual. Tiene el mismo sonido, aparece en las mismas palabras y también hay algunas excepciones que veremos más adelante, pero pues no hay nada de qué asustarse. Es también una misma línea la que se sigue. Luego viene la que sería la H, porque aquí omitimos la G porque vendrá hasta el siguiente tema y pues se los hablaré después, ¿no? La H es igual que en el español, no tiene sonido, pero también tiene algunas excepciones o surgen nuevas excepciones, ya que también tiene el mismo sonido de la H en inglés y aparece al inicio de las palabras que llevan J actualmente en español. La palabra jarro pasa a escribirse con H y a pronunciarse pues con una H en vez de con una J, entonces diríamos jarro. Por ejemplo, la palabra jícama igualmente diríamos jícama. No es una gran variación, es simplemente para agregar un nuevo fonema a nuestro idioma, que sería igual a la H del inglés en muchas palabras, pero pues le podríamos decir que es una H alemana, porque también tiene el mismo sonido que la H en alemán, solo que en algunas ocasiones pues sí va a ser muda, como en la palabra zanahoria, ¿no?, que tiene una H intermedia, o en la palabra alcohol, igual, esa H va a ser muda. Luego viene la I. La I pues tiene básicamente el mismo sonido y pues como les digo también va a tener en un futuro, les voy a presentar las excepciones, pero pues es básicamente el mismo sonido y les va a favorecer pues que es prácticamente lo mismo. La J igual no es una de la que vamos a hablar ahorita, una letra, vamos a verla en el siguiente tema. Y la K sí es una letra clásica, ya que desde el inicio se pidió prestada del griego y se traspasó muy parecida pues digamos al latín, y luego el español la adoptó. Entonces la K tiene los mismos usos para letras extranjeras, o bueno, más bien para palabras extranjeras, como en la palabra koala va a seguir apareciendo, y pues eso es básico. Luego viene la L, también pues tiene el mismo sonido y básicamente pues es la misma letra, tiene sus excepciones, más adelante las veremos, pero la L suena siempre igual que en español. O sea, todas estas letras que les he venido diciendo pues suenan igual, y a excepción de las que les haya dicho, que creo que hasta ahorita la única va siendo la H. Luego viene la M, que tiene mismo sonido, o sea, como les digo, esta es facilísimo. La N tiene el mismo sonido, la O igual tiene el mismo sonido, la P, nos quedamos también con la P de siempre, la Q tiene el mismo sonido. Aquí les he estado poniendo en el video para que ustedes chequen las coincidencias que existen con el alfabeto fonético internacional, para aquellos que tengan duda de cómo es que se pronuncia una letra, para que vean que pues no tiene siempre el mismo sonido, como ya verán. Bueno, y vamos en la Q. La Q pues tiene el mismo sonido que en español, nada más que no siempre va a estar pegada con una U que no suene. En el caso de que, por ejemplo, pues sí, o en el caso de querer, por ejemplo, siempre va a estar con esa Q y luego una U, la E, como estamos acostumbrados a verla. Pero también va a aparecer, como les decía al principio de que empezamos a ver las letras, va a aparecer en palabras como cual, como cuando o como quo, que es del status quo, ¿no? Luego, bueno, viene la R. La R también pues, es una letra básica que va a tener siempre el mismo sonido, pero como les digo, siempre van a venir más adelante las excepciones y pues es importante que nos quedemos para ver qué sucede con estas letras más adelante, ¿no? La S, bueno, pues tiene básicamente el mismo sonido que en español, nada más que sí existe aquí pues una variación, algo que pues no suena siempre como S, va a sonar también como una Z, pero como una Z del inglés, en palabras que terminen en español moderno, como oso o osa, u osa, perdón. Es como decir la palabra hermoso, la palabra precioso, la palabra oloroso. No diremos, por ejemplo, precioso, sino que diremos precioso,
No diremos hermoso, sino que diremos hermoso. Y no diremos oloroso, sino que diremos oloroso. Es básicamente esa terminación. Igual con osa sucede lo mismo. En vez de decir graciosa, diremos graciosa. Y pues esto le cambia el sonido. Como ustedes pueden ver, acá hay un nuevo sonido que está escrito con la E y con la U, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahorita pasémonos a la siguiente letra, que es la T. La T pues también tiene el mismo sonido en todas las palabras, nada más que sí existe una excepción. Aquí es en las palabras que terminan en ción. Aquí, por ejemplo, digamos comercialización, indicación, precisión, siempre se van a escribir con una T. Y pues esta T puede tener distintos sonidos. La T como la C, ¿no? Que estamos acostumbrados a escucharla, entonces sería la terminación sion, pero no se puede leer solamente como sion, también puede leerse como sound, por ejemplo. Entonces, en vez de decir comercialización, podemos decir comercialização, como se diría en portugués y con un sonido nasal. ¿Por qué? Porque pues en español posmoderno se permiten a veces que ciertas palabras tengan más de una sola pronunciación, y aquí se aceptan mucho las palabras que tienen pronunciación típicamente portuguesa. Y pues es como el encuentro de dos lenguas, ¿no? Aquí es muy importante y muy rico ver que fonéticamente se puede entender algo que nos dicen que para nosotros pertenecería a otra lengua, pero que en español posmoderno no es ajeno. Es realmente algo nuevo que incorpora otra pronunciación. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo demonios en mi misma lengua una palabra que siempre se escribe con terminación sion va a tener otra pronunciación que no se rige con la escritura? Bueno, pues es que en español posmoderno esto es algo que pasa pues con muchas palabras y que se adapta, ¿no? Es algo de su belleza, y es algo que no solamente se da pues en nuestra lengua, se da también en el español moderno. Por ejemplo, la palabra yo, los argentinos la van a pronunciar yo, y pues en el español moderno eso es algo que se puede hacer y algo básico, ¿no? En español posmoderno la terminación sion puede ser sound y no hay nada de problema. Luego, bueno, ya nos pasamos a la siguiente letra, que vendría siendo la V. La V pues tiene el mismo sonido que en español, también es igual que la B, y pues no hay dificultades en pronunciación porque se pronuncia igual que una B. Bueno, ¿y por qué tenemos dos letras que si básicamente se pronuncian distinto, si básicamente se pronuncian igual, las vamos a conservar en su grafía antigua? Bueno, pues es algo que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo. Las palabras a veces conservan su ortografía antigua, y pues es que antiguamente la B y la V tenían como una diferenciación, ¿no? La V sonaba más como a una U, y la B pues siempre sonó como la B que tenemos ahora, ¿no? Pero pues es algo básico del español, aprenderse esa ortografía del español posmoderno. Luego tenemos la X. La X también puede tener distintos valores fonéticos como estamos acostumbrados a verla. Por ejemplo, en la palabra México va a seguir conservando su típico sonido. En la palabra Oaxaca también, o en la palabra Xochitl, en la palabra Javier, o hay quienes lo pronuncian como Xavier. La palabra Xoconostle va a aparecer con el sonido de una SH, y pues así, ¿no? Va a haber en la palabra conexión, por ejemplo, tiene otros fonemas.
Así va a haber pues como mucha diversidad, nada más que, y pues es básicamente los mismos sonidos que existen en español se trasladan. Todas las letras que les he dicho básicamente se van trasladando y van teniendo casi los mismos usos, pero como les digo, vienen excepciones de las cuales les voy a hablar, y entonces aquí es cuando vamos a empezar como que a ver qué onda, qué está pasando, como que ahora esta palabra se escribe así y no se escribe así, como por ejemplo pasó con la H. Y bueno, esto sucederá como con la H, ¿no? Que estamos acostumbrados a escribir con una J todas las palabras que empiecen con una J, o con una G, porque también la G pues tiene aquí un papel esencial. Por ejemplo, la palabra generación se va a escribir con H, no con una G, o la palabra jarra se va a escribir con una H, no con una J, como estamos acostumbrados. Estos son los cambios de los cuales les hablaba. Es la transformación alfabética que existe. Y pues básicamente es eso, ¿no? Entonces estábamos con la X, ¿no? La X, como les decía, conserva sus mismos sonidos, pero además tiene un nuevo sonido que se convertirá en el sonido más importante de la X, que es el sonido sh, que es el mismo sonido que tiene una X en chino, por ejemplo. Este sonido de la X en chino, para que lo conozcan, es un poco parecido a la SH del inglés, y de hecho lo pueden pronunciar así para los que se les dificulta, pero no es exactamente este sonido. Y bueno, siempre va a aparecer antes de una I o de una U, pero no es nuestra U, sino la U francesa, de la cual les voy a hablar más adelante, porque ahora no vamos a dedicar tiempo en este video para ver ese concepto. Pero básicamente la X tiene ese sonido, aparece solamente en palabras que antes llevaban una S al final, al inicio de una sílaba, perdón. Por ejemplo, la palabra frenesí pasa a escribirse frenesí. La palabra sí, simplemente, pasa a escribirse sí. La palabra así se escribe así. Y no hay que confundirnos, porque las últimas S, las que vienen en coda silábica, por ejemplo en las palabras camas, carros, autobuses, cómodas, siempre va a aparecer una S al final. La X solamente aparece, como les digo, al final de las sílabas de las palabras. Nunca va a aparecer al inicio, como en la palabra sistema va a haber una S. En la palabra seguir también va a aparecer una S. La X solamente aparece donde aparece una I. Y como les decía, una U, pero esa regla se las voy a explicar más adelante. Bueno, vamos a pasar por último a dos letras muy interesantes. Estas no fueron agregadas al alfabeto latino, sino hasta tiempo después. Fue al alfabeto latino tardío, porque eran letras que les agradaban mucho a los romanos, ya que para ellos sonaban muy dulces y pues eran algo que caracterizaba al griego antiguo. Son la Y y la Z. Sin embargo, la Y no conservará el sonido pues de la Y de aquel tiempo, y pues más bien conservará el sonido de la Y que tiene, pero en inglés. Por eso le vamos a llamar Y anglosajona. Solamente va a aparecer en ciertas palabras que comiencen con Y. Por ejemplo, bueno, que llevan la H, la I y la E. La palabra hierve, la palabra hierba, la palabra hiedra, la palabra hiena, todas esas llevan una Y en español posmoderno, y se elimina la H por completo. Y ya por último, pues les voy a hablar sobre la Z. La Z sí va a conservar el sonido de la Z griega. Entonces va a sonar como un zumbido, como la Z inglesa o la Z francesa, la Z portuguesa. Una Z que se ha conservado en muchos idiomas como el sonido original cuando se prestó. Inclusive cuando se prestó por primera vez la Z griega al español, tenía ese sonido, el sonido de un zumbido, como de una abeja, ¿no? Y bueno, esta Z aparecerá en muy pocas palabras. Aparecerá solamente en los verbos terminados en zar, pues por ejemplo comenzar, vamos a pronunciar comenzar.
Veremos más adelante pues vamos a explicar un poquito más la Z, pero básicamente es eso, hay que pronunciarla como una Z inglesa o una Z francesa. Por eso le podemos llamar pues la Z francesa del español posmoderno. Vienen nuevas cosas, nuevos efectos y nuevas reglas que seguramente les van a gustar. Ahorita básicamente son reglas pues que ya conocíamos y unas un poco modificadas, ¿no? Pero solamente van existiendo dos nuevos fonemas al español posmoderno y pues vamos a ir agregando más sonidos poco a poco. Y pues fue un placer hablar con ustedes, los espero para el próximo video. Cuídense y en la siguiente les presento las 5 siguientes letras del español posmoderno. Chao.